En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amado público costarricense y fuera de Costa Rica. Hoy nuevamente estamos con un tema muy especial, un tema que tiene que ver con un órgano de su cuerpo. Vamos a hablar de la lengua. A veces es indomable, como dice la palabra del Señor. Y para eso vamos a contar con nuestra amiga y compañera, Mónica. Bienvenida. Gracias, Carlitos. Un gusto estar acá nuevamente, ser parte de Laicos en Acción. Esperamos que este mensaje que es para nosotros primero sea para ustedes de gran bendición y podamos entender de la mejor manera posible. Y igual si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues cuando estemos ahí nos escriben y con mucho gusto estaremos ayudándole. Bendiciones. Bueno, Mónica, entonces tenías un texto bíblico. Sí, iniciamos con un texto bíblico porque, como decías, Carlitos, la lengua, ¿verdad? Este órgano tan importante, el Señor nos declara que para hablar tenemos que pedir permiso. Y la Biblia no lo dice. Ok, perfecto. Adelante. Es Job 37, del 19 al 20. Dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismo. Tremendo. Tremendo. Quería leerlo antes de la oración porque, hermanos, debemos pedir permiso para cada palabra que salga de nuestra boca. Y es muy importante, Mónica. Es muy importante por el hecho de que llevas un control. Te controlas más, te controlas a la forma de bueno, ahorita vamos a ver el tema, pero sí. El tema tiene citas muy fuertes. Correcto. Tiene citas muy fuertes que hablan sobre el hablar de la otra persona. Correcto. Y eso es lo más grave. Y ahorita el hecho de controlarnos, porque hasta para hablar de la palabra del Señor, claro, debemos tener el control y decirle, Señor, puedo, me das permiso. Amén. Y con esto vamos a tener una palabra de oración. Tú que vas ahí en el bus, tú que vas ahí en el tren, tú que vas para tu casa, vas en sintonía a través del Facebook Live en tu tablet, en tu televisor portátil, tu teléfono portátil. Si quieres nos acompañas. Amén. Y los que están en la casa también. Claro. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener esta plataforma que tú has provisto, Señor, para poder llegar con estos mensajes de esperanza y de corrección a un mundo que cada vez perece más. Gracias, Señor, porque nos has visto con misericordia y al ponernos la frente de este ministerio, Señor, para seguir adelante con tu mensaje, el tercer ángel. Bendice cada palabra que vayamos a decir y pedirte permiso, Señor, que todo lo que vayamos a hablar sea con el sello celestial y que todo lo que digamos, Señor, sea con un escrito está también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tenías un PowerPoint, ¿verdad? Correcto. Para que las personas que están en la casa... Perdón, con ese PowerPoint. Ajá. Es importante porque el tema
no es un tema tan corto, entonces el PowerPoint va a ir dirigiéndonos, tratamos de hacerlo de una forma de que podamos avanzar y ustedes puedan entender claramente este órgano tan complicado. Ok, perfecto. Entonces vamos a la primera diapositiva y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso está en el Éxodo 20:15. Correcto. Un mandamiento Eso clave. es parte de los mandamientos, sí, Correcto, exactamente. un mandamiento clave que nos olvidamos a diario, Carlitos. Nos olvidamos porque no encontramos el sentido, no hemos descubierto realmente qué es hablar falso testimonio. Vamos a comenzar a desglosarlo. El tema se llama "Con tu lengua edificas o destruyes". Y esa es la siguiente. Y esa es la siguiente diapositiva, correcto. Ok, perfecto. Carlitos, ¿será que realmente estamos edificando diariamente con nuestra lengua? Creo que como dice más adelante hay citas bíblicas que hablan de eso. Correcto. Pero deberíamos, ya que nosotros estamos constantemente estudiando la palabra del Señor, deberíamos estar pues bendiciendo con nuestra boca. Y a veces nos cuesta, a veces se nos salen ciertos pensamientos del pasado que no edifican para nada. Y pues uno que hace como inestable. Es donde disvariamos. Acordemos que el texto que leí al principio dice, por más que el hombre razone, quedará como abismo. ¿Y qué es un abismo? Es un precipicio. Un precipicio grande, porque no pensamos. Porque no pensamos lo que estamos diciendo. Y eso es la parte más difícil del ser humano. Iniciemos con la siguiente diapositiva. Ok. Dice así. Muchas veces no ayunamos Muchas veces no ayudamos. no ayudamos a edificar sobre la roca. Aunque nos llamamos cristianos, todo lo contrario buscamos. Lo mismo para decir, yo estoy bien y él mal. O sea, con esta cita bíblica, con esta... Hay una cita bíblica que nos habla de esto, pero ese es un pensamiento... Correcto. Es un pensamiento bastante profundo. Totalmente, porque realmente todos hemos escuchado esta cita bíblica de una forma en que el hombre sabio edificó sobre la roca y el hombre necio sobre la arena. ¿Sobre la arena? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros somos culpables de que un hermano no logre edificar sobre la roca o sobre la arena? Tenemos que entender algo claro. El Señor nos dejó acá para dar un mensaje. Y para dar un mensaje lo damos con nuestro miembro, sí, la lengua. Hablamos, nuestra boca es quien da el mensaje. Y cuando nosotros tenemos esa labor tan importante, pero como cristianos no lo hacemos correctamente, y les voy a dar un ejemplo que nos pasa en todas las casas y me ha pasado. Correcto. Agarramos y le decimos a nuestros hijos, no se debe mentir. No se debe mentir. No se debe mentir. Con nuestra boca decimos lo que no se debe hacer, pero nuestras acciones lo llevan a lo contrario. Y nuevamente nuestra boca le dice a nuestros hijos, vea, no le diga a su papá que hicimos esto y esto. Si viene alguien a buscarme, dígale que no estoy. Nuestra boca vuelve a proclamar algo que es contrario a lo que habíamos dicho. A la orden que se dio. A la orden que se dio. Vean lo que es importante. Entonces, estamos formando en nuestros hijos la edificación sobre la arena. Perfecto. Nosotros agarramos en la iglesia y decimos, no murmuren, pero estamos sentados en la iglesia muchas veces con una persona a la par y le decimos, tal vez amiga, alguien muy cercano, la mamá y, uy, vea qué vestido. Pero es que lo que está diciendo no. Y comenzamos. Pero no. Eso no es así. Eso no es así. Y comenzamos no edificando. Que quede claro. Es que hay mensajes que se pueden decir y hablar y comentar cuando es para edificar. Pero cuando usted no está edificando, hermano, nos estamos equivocando. Y entonces estamos construyendo en la vida lo que nos ven sobre la arena. Y para eso la cita que viene. Para eso la cita que viene. La cita que viene, la siguiente es Proverbios 18:7.
Y dice así, Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. O sea, totalmente explicada. Totalmente. ¿Qué quiere decir el necio? Insiste en su propia opinión. Eso es una persona necia, la que está constantemente insistiendo en su propia opinión. Usted le puede dar 1000 argumentos, 1000 cosas, pero mi opinión es mi opinión y yo me establezco aquí y voy a hablar y decir porque es mi opinión. Sigamos, porque hay 9 tipos de lenguas. Ok. Y vamos a comenzar a descubrirlas. La Biblia habla claramente de esto. Isaías 28:22, adelante. Correcto. Dice, ahora pues, no burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído el Señor Jehová de los ejércitos. Tremendo. Hermano Carlos, qué difícil. Porque lo que le decía, o sea, en cosas tan pequeñas nosotros agarramos en una iglesia y vea la blusa que trajo. Sí. Pero somos cristianos. Ujú. Y vea el pantalón que anda. Y vea cómo se viste. Y vea la hija. Y vea este. Y este habla, pero es que yo conozco la familia de ella. Se desbocó. Se desbocó. Agarramos, nos burlamos, nos hemos reído. Y vea lo que habló y dijo una palabra mal. O sea, cosas mínimas. Ujú. Nosotros somos llamados a cuentas. Hermanos, no estamos siendo llamados a dar cuentas por Carlitos, por Mónica. Es que nos llama a cuentas él. Claro. Y vea que la palabra lo decía. Y a mí me gustó tanto este texto bíblico. Nuestras palabras son abismo si no son puestas por Dios. Seguimos con la Correcto. siguiente lengua. Dice la lengua maldiciente. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Aquí está con maldiciente, está con mayúscula, con Marcadito. negrita. Ujú. O borracho o ladrón. Con tal ni aún comáis. Impresionante. Impresionante. A veces uno pasa esos detalles, Mónica, son sugerencias que el Señor nos da, porque la lengua, al estar en contacto con ese tipo de personas, se contagia. Termina hablando uno igual. Ahí, ahorita que dices eso, me acuerdo de haber leído una vez que decía, si usted agarra y tiene 100 manzanas buenas y tiene una podrida, Ujú. normalmente esta podrida contamina el resto. Contamina el resto. Pero si usted tiene 100 manzanas podridas y pone una buena, no hace nada. Ujú. Correcto. Hermanos, en esto de maldiciente y Carlitos, no sé si te ha pasado. Creo que en un momento de tibieza de uno comienza a reclamar lo que ha vivido. Sí. Uno comienza a reclamar hasta el hecho de con la persona que me casé, los hijos que tuve, el lugar donde llegué, la iglesia donde estuve. Pero no es Cristo llevándonos muchas veces a una edificación. No es Cristo permitiendo muchas veces. Lo que pasa es que nuestros preconceptos nos han bloqueado y pensamos totalmente diferente. O sea, no pensamos, porque si pensáramos no actuáramos de esa forma. Sí, tú tienes mucha razón. Hay personas que he escuchado que hablan mal de sus hijos, hablan mal de su esposa, hablan mal de su situación. Y hay un gran ejemplo ahí en Job. En Job hay un gran ejemplo. Volviendo a Job, que fue el primer texto bíblico que hablamos. Qué impresionante que este hombre, a pesar de todo lo que pasó, y arrancando con la exterminación de sus hijos, de su familia, totalmente la fracturó el enemigo. Y aún así, Job nunca habló contra Dios. Desnudo nací y desnudo me iré.
Y esas fueron las palabras de Job. A pesar de todas las dificultades, hoy en día hay personas, podemos haber personas que hemos pasado por situaciones no tan duras como las de Job, pero las hemos pasado. Y nos ha faltado la serenidad y la cordura a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de actuar. Nos ha faltado la cordura por esa comunión que debemos tener con Cristo Jesús. Totalmente, Carlitos. Ese es un problema que nosotros no sabemos manejar. Hoy día yo puedo decir, agradezco a Dios lo que he vivido porque me tiene donde está. Amén. Pero en algún momento de nuestra vida siempre hubo, que es gracia, Una discordia. que es correcto. Entonces es importante, conforme vamos avanzando, vamos a ver, porque estos son lenguas que totalmente destruyen, no están edificando en nada. Pero el Señor tiene que darnos también una lengua que edifica. Pero Claro. continuemos para que podamos. Dice la lengua murmuradora. Y Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzgará a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí, pues, para poder explicarlo, poder entender un poquito más, porque está medio confuso. Para muchas personas puede sentirse que está confuso lo que está diciendo. Básicamente el último texto clarifica la última frase: te haces hacedor de la ley, sino juez. O sea, nosotros no podemos convertirnos en juez de nadie. Es que normalmente, Carlitos, sucede algo. Yo te digo, Carlitos, vieras que me enteré que el hermano está en adulterio. Uh-huh. Y entonces la persona, ¿verdad?, que es murmuradora, tiende, ajá, ¿y qué le dijeron? ¿Y con quién anda? Y no hay nada que edifique. Comenzamos a murmurar y esto Y ya es son como dos. un reloj. Sí. El problema de esto es como un teléfono chocho. ¿Jugaste alguna vez? Sí, claro. ¿Cuándo llegaba al Nunca. final correcto? Nunca. Nunca. Ahora, hay motivos por los cuales no llegaba al final. Muchas veces porque nos distraemos y en el distraernos de no escuchar bien, entonces el mensaje va equivocado. Pero muchas veces hay gente dentro de este juego que es maliciosa y lo cambia al propósito. Y le pone más. Y le pone más y le exagera y hace para reírse, para burlarse y mete todo el resto de lenguas ahí, ¿verdad? Y entonces eso no sucede en la vida. Porque muchas veces llegamos y murmuramos no para edificar. Y es que murmurar nunca es para edificar. Claro. Pero murmuramos para el hecho de decir, y mira, y te dijeron. Ahora escuchaba a una prédica y decía el Señor, cuando te murmuran, entonces dile, si eres la tercera persona o segunda persona que escucha esto, mejor cállate y ora. Uh-huh. Y es cierto. Yo tuve un testimonio, Mónica, ahora que tú lo estás hablando, tuve un testimonio de una señora hace bastante tiempo, entrando a la iglesia adventista. Esa señora, no sé qué fue lo que sucedió, no me acuerdo, pero era algo así era como una especie de situación difícil con alguien. Y la señora, y paró a la persona y me dice, no me cuente. Primero, no me cuente, pero vamos a orar por ella. Mejor dígame el nombre y el esposo, la esposa, los hijos, y vamos a orar por ella. Pero no me cuente. Dios ya sabe lo que está pasando. Y a veces nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque tenemos también morbo. Tenemos morbo y necesitamos esa cosa. Y es como un vicio. Total. Para no decir que es un vicio. Bueno, es un vicio. Total. Totalmente un vicio. Pero sí, miras que al día de hoy, esta señora nos dio una lección en ese momento. Nos dio una lección de sabiduría, de refrenar su lengua y orar por la persona. Porque ya no le interesaba lo que había pasado, lo que había sucedido, que no sé qué era, pero sí era grave. Ella decía, no me cuenten.
Simplemente denme los nombres para orar por ellos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos Ese hacer. es el mecanismo correcto para poder edificar con nuestra lengua. En realidad, más adelante el Señor, ahorita que decías eso, hay un mecanismo y el Señor nos lo dice en la Biblia, cuál es el mecanismo que debemos utilizar realmente con este miembro tan importante. Seguimos con la siguiente diapositiva. Esa es tremenda. El chisme. El chisme. Vamos a ir a Levítico 19, Levítico 19, 16. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, y lo firma, yo Jehová. O sea, que el chisme es atentar contra la vida. Aquí ya pasamos a algo más violento, o sea, estamos atentando contra la vida. Totalmente, Carlitos. Sucede algo. Nosotros muchas veces creemos el hecho de que un amigo, yo te considero mi amigo. Entonces yo en confianza te cuento. Carlitos, mira, estoy pasando este problema, además. Y usted sabía, y si yo se lo estoy contando a usted es porque es con usted que quiero hablarlo. Pero nosotros vamos y se lo decimos A tercero y cuarto. a tercero y cuarto. Y no mencionamos el nombre, pero la gente comienza a atar. Atar ¿Qué habló? cabos. ¿Qué es? Vean, eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Porque decía alguien, cuéntale a una persona algo tuyo. Y si a los 4 o 5 días anda por ahí rondando un pequeño chisme, ese no era tu amigo. Ahora, yo se lo digo y lo tomo de esta forma, porque muchas veces yo, Mónica, me he equivocado. Entonces yo agarro y digo, me contaron algo y voy, es que es mi mamá. Ay, mami, es que vieras que me dijeron, hermano, si no estoy edificando, si esta persona a la cual se la cuento, que no debería darle nombres, porque si le estoy contando para que tal vez me dé un consejo para ayudar a la otra persona, no tiene por qué haber un nombre, porque si no hubiera ido directamente a esa persona a contárselo, entonces, ¿qué debo hacer? No, nada más le cuento la historia, pero donde yo menciono el nombre, Ahí está, llegó. ya ahí corté y volví aquello un chisme. Yo debo tener muy claro el hecho de decir, vean, hermanos, esto sucedió de tal persona, ¿me pueden dar un consejo? Y si la persona no va a llegar a comenzar a atar cabos, cuidar a quién persona se lo estoy diciendo. ¿Esta persona realmente edifica la vida? ¿O es una persona que anda? Y también otra cosa, Mónica, a través de esto, del chisme, pasó aquí, bueno, Mauricio tuvo un tema sobre la presión de grupo, que pues ha estado en el tapete de las redes sociales con este muchachito que se tiró del tren y otras más. Es impresionante cómo esta situación de chisme trasciende hasta las redes sociales. Totalmente. Y violan la integridad, la imagen de las personas. Hemos cometido muchos errores, personalmente lo digo. Yo también he cometido muchos errores, de los cuales pues me arrepiento. Se arrepiente uno de haber hecho un comentario o afirmar una situación porque daña daña a las personas, daña las imágenes y daña la imagen de la persona. Y aquí cuando dice no atentarás contra la vida de tu prójimo, eso es lo que estamos haciendo, atentando contra la vida del prójimo. O sea, cometió errores. ¿Quién no comete errores? Correcto. O sea, yo he llegado a la conclusión, Mónica, en todos estos años, que hemos cometido errores garrafales. Y lo que el enemigo quiere es que estemos en discordia, que estemos en pelea, que estemos distraídos del verdadero objetivo. Y utiliza el órgano más pequeño, pero que tiene más poder, que es la lengua. Totalmente. Para poder despedazarnos entre nosotros y no unirnos, y no estar unánime juntos. Porque la idea es llegar hasta el punto de estar unánime juntos para que pueda derramar el Espíritu Santo. Acordémonos de algo, Carlitos. En el cielo sucedió una batalla. Y Satanás
con su lengua mentirosa engañó a cantidades de ángeles. Sí. Y todo comenzó con un chisme. Sí. Es que Dios dice que... Era mentira lo que estaba diciendo. Claro. Dio Por jactancia, codicia. ¿Cuántas cosas no utilizó? Y aquella lengua destruyó y se trajo abajo a muchos que no tuvieron cómo dar vuelta atrás. Ujú. Y ese mismo enemigo hoy en día nos utiliza y nos mata y nos roba una vida eterna. De la misma forma. De la misma forma. Continuemos. Impresionante. Sigue la lengua Jactanciosa. Adelante, bueno. Dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Qué peligroso es esto. Qué peligroso es esto y voy a hacer un resumen pequeño para poder avanzar, pero Carlitos, lamentablemente la jactancia nos lleva a la siguiente lengua, que es la mentirosa. Porque nosotros vivimos en un momento en que, ¿y su carro? Ah, mi carro es un chuzo, que esto, que lo... ¿Y cómo lo obtuvo? Y tal vez es con mi esposo. No, es yo trabajo y yo hago y yo. Y yo, ¿verdad? Y comienza. Y usted sí es buena para dar un tema, para sentarse aquí. Y, sí, yo soy. ¿Cuál yo? Yo no soy nada. Por pura misericordia Por estamos. pura misericordia y gracias a Dios, porque nada más. Y usted sí hace esto bien. No, hermanos. Aparte que nosotros, cada vez que la gente nos dice cosas, nos alaba, nosotros comenzamos en un crecimiento que parece la pirámide de... Llegamos a la Torre Eiffel. Y allá nadie nos baja. A mí me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención. Y una vez también lo expuse para que no se cometiera el error. Es de un expositor. Esto lo aprendí de otro predicador. Este muchacho nos hablaba de que cuando él subía al púlpito, él subía de la primera banca al púlpito. Y él se bajaba del púlpito a la primera banca donde estaba sentado. Porque era igual que todos. Estábamos en el mismo conocimiento, estábamos estudiando igual. Y no tenía ninguna... Él no tenía ningún grado mayor que los demás. Cuando nosotros, como expositores de la palabra del Señor, vamos atrás, uno dice que es para saludar a las personas. Pero en ese estar atrás, te elevan el ego, te elevan, porque te dicen, uy, qué buena prédica, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Entonces ya lo último terminan saliendo por la puerta grande y todo hinchado. Totalmente. La idea, hermanos, es seguir lo mismo que Jesús. Jesús nunca hizo eso. No, jamás. Jesús nunca hizo eso. Jesús simplemente hablaba humildemente. Cuando veía mucha aglomeración, él se iba para otro lado. Cuando Satanás lo tienta, él no dice yo puedo. Él llega y dice, escrito está. También. Él se para y detiene y no dice, es que yo puedo. No, se detiene y dice, escrito está. Mateo 24, Mateo 4. Cuando su madre le dice, él es mi hijo, él puede cambiar, traigan el agua. No ha llegado mi tiempo, porque él no decía, es que sí, yo puedo. No, es que mi padre me dice cuándo. Yo no puedo solo. Él pide permiso. Él pide permiso en todo. Lo que pusimos al principio, lo que dice al principio, de que todo pensamiento, toda acción tiene una consecuencia. Una consecuencia. Pero si tú vas en orden con el Señor va poniendo el camino. Correcto. Te va haciendo la agenda diaria. La lengua jactanciosa yo lo dividí en arrogante, creído, presumido y autosuficiente. Es una persona que cree que por sí solo puede hacer todo. Lo que decíamos, el Señor, si fue Jesús y pidió permiso para todo, escrito está. Es un ejemplo. Cuando mi padre me diga, no tenía esa autosuficiencia, yo puedo. El que es jactancioso cree que puede todo solo y no necesita de nadie más. Correcto. Seguimos. Sigue. La lengua mentirosa. Uy.
Lengua mentirosa. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101:7. Bueno, eso es tremendo, Mónica. Vamos a desglosar este salmo, porque no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Qué es fraude? Para que vamos a entender, porque mucha gente dice, ¿qué será fraude? ¿Qué será? Aunque saben, pero sí. ¿Qué es fraude? Ok, vamos a ver esto. Primero quiero aclarar dentro de mi casa. Ujú. Eso el Señor está hablando conmigo, no Ok. va a habitar esta persona. Ok. Y ahora nosotros debemos llevarlo a nosotros. Dentro de mi casa soy yo. Ujú. Entonces dentro de mí no debe existir ese fraude. ¿Qué es el fraude? El fraude es, y hermano se lo doy con mi vivo testimonio, el fraude es cuando usted adultera todo y roba todo con total de recibir un lugar en este mundo. Y utilizando la lengua. Y utilizando la lengua. Usted le roba a todos. Con una mentira, usted está robándole a los demás una verdad. Y voy a llevarlo al Evangelio. Ujú. Carlitos, cuando usted adultera la palabra de Dios, Ujú. usted le está robando a un hermano la vida eterna. Sí, claro. Y esa es una de las mentiras más grandes, porque acordémonos que el jactancioso es autosuficiente. Y entonces es un paso para la mentira. ¿Por qué? Porque en nuestra propia opinión engañamos a los demás. Ujú. Robamos la vida. Le robamos el camino correcto. Hermanos, esto es muy peligroso. Sí, claro. Nos paramos a un púlpito a hablar en nuestra propia opinión. Y entonces, lo que dice la palabra de Dios le adulteramos algo más. Porque a nosotros nos parece, y el parece es mentira. Ujú. Y estamos robando. Yo pienso así. Yo pienso así. Es que yo creo. Ujú. No, usted no debe creer. Escrito está. Solamente. Estamos No hay más mintiendo. posiciones. Lo que les decía de los hijos. Cuando le decimos a un hijo, no mienta. Y tú lo estás haciendo. Sí, esto del fraude, Mónica, vayamos a también todo lo que has ampliado, voy a ampliar un poquito más. Cuando una persona tiene el poder de convencer. Satanás, acuérdense, Satanás fue, Cierto. como lo que hablábamos en el cielo, Satanás fue un manipulador, hizo fraude en todo. Y lo más interesante, Mónica, es que hoy tenemos hermanos o nosotros mismos que podemos tener ese poder en la lengua y llevarnos a quien sea, como dicen, entre el camino. Sí. Y no contemplamos que aquella persona puede tener carencias o dificultades o alguna situación que se ve en peligro su vida a través de violentar el poder que Dios me dio, ese don que Dios también me da de usarlo correctamente, lo utilizo de una forma incorrecta Para llevarme lo y que me sea. traigo atrás de todo. Correcto. Carlitos, algo muy importante que mencionas. Hoy día, lamentablemente, muchas iglesias están utilizando el diezmo, la ofrenda, y Claro. eso es un fraude y una mentira de las peores. Claro. Mira, si usted deposita 100,000 colones, el Señor lo va a bendecir. Pero es 3 meses. Espérese un ratito. No, hermanos, eso es un fraude. Claro. Eso es una mentira. El Señor no necesita de sus 100,000 colones. Claro. Necesita un corazón sincero, no más. Eso es lo que quiere, el Pe- corazón. Correcto. Muchos, y hermanos, no quiero meterme tanto en esto, ese no es el tema, lo podemos llevar en otro momento, pero muchos agarran y dicen, mira, impongo mano a la oración de lengua, hago, y cada quien sabe lo que está haciendo realmente. Se dejan llevar por un sentimiento de más, confunden al resto de la iglesia, y eso es una mentira. Ese tema que acabas de tocar, el don de lenguas, es un tema que podemos tocar Más en adelante. otro tiempo porque Claro. está muy palpable. Total. Hoy está con esto de la política, está muy en el tapete. Sí. Pero podemos tocarlo. ¿Por qué? Porque el don de lengua no es el don de lengua que se está hablando en el medio. Y también el otro que decías era lo que dijiste al principio. Ah, que agarran y piden Ah, plata bueno. para... El dinero, sí. Podemos. Hace tiempo hubo una televisora que puso ahí en una entrevista, básicamente,
el título ponía Cueva de Ladrones. Ujú. Y era impresionante ver todo lo que se hacía ahí. Podemos tomar un tema más adelante, Correcto, tocar un tema específico sobre el diezmo y la ofrenda. totalmente. El diezmo y la ofrenda, el don de lenguas. Ujú. Son temas que la gente tiene que saber. Totalmente. Que, hermano, está siendo engañado. Porque en la Biblia no dice eso. No, no lo dice. Eso de que te tiran al piso. Eso no. Jesús siempre los levantó. Nunca los tiró. Nunca. Nunca los tiró. Jesús siempre los levantó, los lavó y los limpió y los puso de pie como un hombre, como hombres respetables. No los tira al piso y que se revuelquen como lombrices. Así es. Impresionante. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Sigamos adelante. Pero sigamos. Ok. Seguimos con lengua manipuladora. Ujú. No lees, Carlitos. Jueces 16:15. Correcto. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Cuando tu corazón ya no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Esto está hablando de Sansón. Ujú, sí. Esa es Dalila que le dice, ¿verdad? Ya me has engañado 3 veces. ujú. ¿Y dónde está? ¿Qué utilizó Dalila? La manipulación. La manipulación. Un vivo ejemplo. Y hermanos, nosotros a veces agarramos, Carlitos, y compramos favores de los demás a punta de manipulación. Qué linda corbata, qué lindo vestido se le ve y usted está pensando que se ve horrible, pero es que vieras que necesita y esto y el otro. Si es Horrible, usted, sí, Carlitos, sí, usted no, dice, se ve fatal, pero usted necesita un favor de esa persona. Se ve como una caja fuerte. Solo usted sabe la combinación, pero se ve bien. Pero se ve bien. Pero hermano, es que necesito que me haga, ¿verdad que usted confecciona tal cosa? Usted me lo podría hacer. Es Se utiliza como un trampolín para obtener como un trampolín. Lo decíamos, Satanás utilizó claramente la manipulación para llevarse a un montón de personas y hoy día nuevamente utiliza la manipulación. Por ejemplo, hermanos, sobre esta piedra, Pedro, sobre esta piedra edificaré tu iglesia. Y entonces manipulamos aquella frase y la movemos de tal forma que estamos creyendo que hay que hacer una iglesia. Y sobre esa piedra, ese lugar, se crea una iglesia. Y hermanos, no es así. Sobre esta piedra, sobre esta. Soy Era Cristo, Era no Pedro. Cristo, exactamente. Y entonces manipulamos las cosas para poder obtener favores. En la política se da montones, hablabas de la política. Ujú. Se manipula, se dice, yo voy a hacer y con esto hago y de esta forma lo hago y manipulaste y fuiste a todo el mundo y lo saludaste y después de ahí te lo topaste en la calle y ni siquiera te voltean a ver. ¿Por qué? Porque necesitamos favores. Seguimos con la siguiente, lenguas indomables. Eso es tremendo. Y esa resume todo el resto. Santiago. Dice, Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Wow. Miren, hermanos, y puse la imagen porque yo dije, qué difícil, ¿por qué no conectamos el cerebro a la lengua? No, y Si nos lo dice, hiciéramos. nuestros padres también, bueno, mi abuelita me decía, conecte la lengua con eso. Con el cerebro. No hable así, me decían. Pues, Y me devuelvo, Carlitos, al primer texto. Por más que el hombre razone, quedará como un abismo. Hermanos, cuidado, cuidado, porque nuestra lengua mata y da vida, construye o destruye en cuestión de segundos. Cosas tan simples como decirle a un hijo, es que usted es un mongolo, no sirve para nada, es que usted no sabe estudiar. Estás destruyendo. No mienta, mentiste. incluso lo está atando también. Lo estás atando. O sea, nuestra lengua, Carlitos, por favor, puede construir grandes edificios. Y el edificio es en Cristo. Nuestra lengua fue dada para dar un mensaje, pero nosotros lo utilizamos para destruir a quien sea y como sea.
Me pasaba un día y tuve que llegar y a decirle a una persona, no confunda la amabilidad con coqueteo. Porque entre las mujeres, nosotros tenemos una lengua indomable. Soy mujer, de una lengua indomable. Si el hombre se dice que hace algo, nosotras somos divinas, ¿verdad? En esa parte de cosas. Pero nos comemos a la amiga. Decimos ser amigas, pero no las comemos. Yo en mi juventud, cuando fui de muy pocas amigas, pero habían 3. Y entonces nos sentábamos y después íbamos allá y nos comíamos con la que habíamos estado. Y decíamos, y viceversa se hacía, y el chisme se da, y viene y coge, y destruimos a una persona, y, es que esa así, y nunca nos detuvimos ni siquiera a decirle, mira, lo que estás haciendo es incorrecto, sino nada más a comernos porque comemos y devoramos como si nos dieran el restaurante entero, y así es el ser humano. Pero ahorita queremos ir, Carlitos, ahora sí, ¿para qué es mi lengua realmente? Okay. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice la siguiente diapositiva. La lengua sabia. Y con esto veo un montón de portaditas así acá, como nosotros, como paletitas. Claro. Carlitos, mira, nuestra lengua es la llave. Porque el Señor nos dice que nosotros hemos venido a este mundo a dar un mensaje. Un mensaje que debe ser llevado por la sabiduría de Cristo. Porque si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, vamos a seguir lo que Cristo hizo. Y de aquí en adelante vamos a desglosar esa parte. ¿Cómo utilizó Jesucristo, Jesús aquí en la tierra, cómo utilizó su lengua? Entonces, la lengua es la llave. Cuidado, hermanos, porque nosotros todos venimos entre 1000 partes, destrozados por nuestro pasado, nuestras vidas y demás. Y si nos hacemos llamar cristianos, y si nos hacemos llamar personas que llevamos un mensaje, nosotros debemos de tratar de construir. Esa es la clave, Carlitos. Y nuestra lengua debe ser sabia para construir. Y solo podemos ser sabios en la palabra de Dios. Amén. Y entonces continuemos. Ezequiel 12. 2:7. Dice así Ezequiel 2:7. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y entonces aquí podemos llegar a una conclusión. Totalmente, Carlitos, pero podemos llegar a una conclusión porque hemos venido hablando de que la lengua, de que no se debe hablar, que esto, y la gente va a decir, pero ¿qué es esto? La Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Quedemos claro en que la lengua es la llave que puede dar vida o muerte. Tiene 2 caminos. Tiene 2 caminos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Está hablando de personas rebeldes que el Señor quiere traer a su rebaño y entonces dice, háblales. Te escuchen o no te escuchen, háblales. ¿Por qué? Porque yo los quiero conmigo. Ahora hay modos de hablar, formas de que podemos hablar y Jesús nos lo demuestra. Por ejemplo, María Magdalena. Jesús le habló y le dijo, vete y no peques más. Le señaló el pecado. Él no lo dejó en silencio. Él le dice delante de todos, tire la primera piedra al que esté libre de pecado. Le dice a todos ustedes están en pecados. Por ende sí que nadie tira una piedra. Correcto, nadie tira la piedra. Todos ustedes están en pecado. Pero aquella persona, el Señor conocía el corazón de ellos porque le iban a apedrear a pesar de que todos sabían que estaban en pecado. Pero el corazón de ella lo conocía. Y entonces donde le dice, háblale aunque son rebeldes. ¿Por qué? Porque tenía muchos maridos. Él le dice, ¿tantos maridos tienes? Pero le dice, vete y no peques más. Entonces, hermanos, edificó en ella. Él construye en ella alguien diferente. El Señor nunca vino a destruir lo que Él quería construir. Y eso es muy importante. Seguimos con el texto. Salmos 122, del 8 al 9. Okay. Por amor a mí mismo y a mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien.
¿Qué es lo que vamos a buscar, Carlitos, El en los bien. demás? El bien. Ahora, hermanos, no nos engañemos. Si la lengua es, Carlitos, para construir, y usted me ve que yo estoy en adulterio, usted no se va a callar, Ujú. porque usted quiere mi bien. Claro. Pero hay normas claras para construir en aquella persona. Pero incluso, Mónica, hay unas ciertas, en Mateo 18 hay formas de llegarla a esa persona. No es poniéndola Jaque mate. sí, ponerla a Al exposición a descubierto. todo, descubierto. Simplemente dice, si tú sabes, ve primero en privado. Ah, Primero en privado, dice. Y le hablas en privado. correcto. Si atiende, has ganado un hermano. Si no atiende, entonces ya hay que llevar a testigos Correcto. y a 2 o 3 más. Y si no, aún así, si reacciona, pues bendición. Pero si no reacciona, hay que ya congregar la iglesia. Y si no, o la comunidad. Y si no, pues hay que dejarlo solo, hay que dejarlo. Ok, entonces, Carlitos. Y aún así, no hay que hablar. O sea, déjalo, Déjalo ya. listo. Tienes toda la razón. Entonces, Carlitos, ¿debemos denunciar o no denunciar un pecado? Ujú. Ok, hay que denunciar el pecado. Sí, Entonces hay formas. hay pasos. Para edificar, Ujú. nunca para destruir. Hermanos, no utilicemos el resto de lenguas para destruir a una persona. Claro. Vamos a comenzar a edificar A en esa edificar. persona. Entonces dijiste los pasos, vamos a decirlos rápidamente. Primero con la persona. En privado. Porque tenemos que denunciar. En privado. Y les voy a decir algo, antes de con la persona, debemos orar, hermanos. Claro. Entonces, y ayunar. Y ayunar, correcto. Entonces, oremos y ayunemos. Verifiquemos que lo que nos están diciendo, lo que está sucediendo, sea real. Es correcto. Vamos donde la persona y hablamos. No quiso hacer caso. Busquemos a alguien de confianza que camine en Cristo, que realmente no quiere utilizar el resto de lenguas para poder hablar con esa persona. De ahí lo llevamos a la iglesia, porque Correcto. no quiso hacer caso. Y si no, aléjate porque es rebelde. Seguimos con la siguiente diapositiva. Tito. Ajá. Adelante. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, si nos Eso- mandaba lo sí, que hablábamos. Exactamente. Esto, pero después ya de haber Después de cumplido seguir los, el resto de pasos. los pasos. Correcto. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si no lo hago? Y esto es muy importante, Ah. hermanos, porque mi lengua debe ser para edificar. Acordémonos, sabia, edifica. Dice Ezequiel 33 del 7 al 9. Adelante. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Aquí hemos explicado todo lo que he Aquí queda totalmente claro. explicado. Totalmente. Hermanos, entonces debemos de dar el mensaje para edificar, porque Con los no puede siguientes pasos, con los y al siguientes final- pasos y al final para que no caiga sobre mí. Tampoco podemos callar un Claro, pecado, ¿verdad? claro. Eso es amor al prójimo. ¿Qué uso debe tener nuestra lengua? Ezequiel 4:23. Carlitos. Ezequiel 4:23 dice así, y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Correcto. Entonces, enseñemos a discernir. Para eso es nuestra lengua. Por eso estamos hablando de las otras lenguas. Enseñémosle a discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Eso debe ser nuestra lengua. Cuando un hermano viene y te dice, mira, Mónica, yo estoy mal porque yo estoy en adulterio, o yo estoy mintiendo, o yo robo, o cuando los chicos de la cárcel vienen y me dicen, vea, Mónica, es que yo no sé cómo dejar la droga, cómo hacer esto. No vuelvas de esto un chisme, no vuelvas de esto, es que se nos sirve, es que comienza a orar,
Enséñale cuál es el camino, porque el Señor así lo hizo siempre y descartó. Y vamos nuevamente, el ejemplo de María Magdalena le dijo, vete y no peques más. A Pedro llegó y le dijo, ¿me amas? Entonces saca aquello al público, ¿realmente me amas? Ante todos, ¿estás seguro? Porque yo lo que quiero es que edifiques. El Señor quería edificar en Pedro. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Le llama la atención? Y a Judas lo avergüenza delante de todos. Pero de una forma muy suave, cubierta, clara, y escrito está. Amén. Denuncia, vean lo que llama la atención y les voy a decir esto, que no se me quede ahí. Cuando el Señor va a denunciar a Judas, ¿se lo dice a quién? A Juan. Porque no se lo dijo a todos los discípulos. Porque todavía ellos estaban en un proceso. Vea que todos se vuelven a ver, cuando dice alguno me va a traicionar, todos se buscan, excepto uno, porque él sabía dónde estaba. Entonces, hermanos, para cuando vamos a llevar a una persona a edificarla, cuidemos que el hermano que esté a la par ya esté edificado. Perfecto. Continuamos. Dice, Mateo 12, 36 al 37. correcto. El poder de la palabra. La lengua es una espada de doble filo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o derribar, animar o abatir, transmitir vida o muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Hermanos, aquí está el resumen. ¿Para qué vas a utilizar tu lengua? Te lo pregunto claramente, ¿para qué quieres tu lengua? ¿Vemos los 3 pasos al final? Y vemos los 3 pasos. Excelente. Los 3 pasos al final, dice. Si no edifica, no lo digas, no lo veas y no lo escuches. Así es. Sabio es el que agarra y dice, viene un chisme, viene de otras personas, no es tuyo, ¿no quieres un consejo? En silencio, ¿sabes qué? Lo que dijo la hermana, no me cuentes, hasta que no esté claro lo que viene y para qué viene. Solamente los nombres y oramos por él. Oremos por él. Muchas gracias, ya creo que hemos terminado con el tema. Hemos finalizado, esperemos, Carlos, que a la gente le haya quedado muy claro. No es que no debemos llamar la atención, debemos hacerlo, pero saber hacerlo. Correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo haría Cristo? Sí, como Él lo haría, lo hago yo. Ok, perfecto. Pues hemos quedado muy claros en la parte del don de la lengua, que debemos usarlo correctamente. Y vamos a tener una pequeña oración para pero sí me finalizar. gustaría, así en 30 segundos, un llamado a las personas para tu proyecto de las cárceles. Bueno, hermanos, rápidamente, mi número es el 8899-2434, por si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto ahí se le vamos a dar. O en apoyo. este momento estamos necesitando el apoyo de pintura. Hay chicos de la E1, E2, ellos son chicos que están estudiando, muchos están en la universidad, trabajan ahí mismo y quieren pintar el lugar donde habitan. Muchos no han salido de ahí, hermanos, porque lamentablemente no tienen a dónde ir y entonces tienen que quedarse. Si quieren dar el apoyo, yo lo agradezco de todo corazón. Estamos necesitando pintura en este momento, color blanco, agua y que sea para exteriores. Perfecto. ¿Número de teléfono? 8899-2434. Ok, vamos a orar. Oremos. ¿Está bien? Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de este ministerio, Señor, que nos ha llevado hoy con el tema del don de la lengua y utilizarla correctamente, ya que es un órgano, Señor, indomable. Ayúdanos, Señor, a controlarla y a tener más discernimiento a la hora de proclamar alguna palabra contra alguna persona o contra uno mismo. Señor, también te pedimos en ese momento por todas las personas que están viendo el Laicos en Acción, que nos siguen. Estamos cerca de una campaña. Ayúdanos, Padre, a que estas personas puedan accesar a este mensaje que en esta próxima semana se va a dar. También, Señor, te pedimos por el Ministerio de las Cárceles, de nuestra hermana Mónica, para que pueda ser prosperado con tu bendición, Señor. Y que si alguna persona tiene el deseo de ayudar y colaborar, que se comunique ya sea a través de Laicos en Acción o el número que ella dio. Nosotros lo pedimos, Señor, no porque tengamos algún mérito, sino porque estamos a la orden tuya y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mónica, muchas gracias. Gracias, siempre es un gusto estar acá. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.
manera.